em, revisar este anexo A para hacer el registro de generador de desechos peligrosos y ver, bueno, me imagino que algunas personas tuvieron dudas en los trabajos, entonces ahora vamos a aclarar todas esas dudas. Ya, entonces primero voy a hacer yo un ejercicio. Entonces, ya, este anexo A, como les dije ayer, no hay que presentarlo ahora en físico. Esto está en la plataforma del SUIAM. Entonces, es solamente didáctico para que ustedes vean qué es lo que tiene la plataforma SUIAM. Entonces, bueno, en nuestro formato de clave de llenados está toda la información o la mayoría de información que nos dice aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, está en la clave de llenado. Entonces, yo voy a iniciar. Ya. Entonces, primero me dice 1. ¿Ya? Dice listado nacional de sustancias peligrosas. Entonces, si yo abro la clave de llenado, como puedo compartir solamente un documento en Excel, no les voy a compartir la clave de llenado, pero me imagino que todos, bueno, todos pudieron abrir este documento. Bueno, mejor sí voy a compartirles por si acaso. Ya, a ver. Entonces vamos a ver. En el primero, segundo y tercer número nos pedían el nombre de la sustancia peligrosa, nos pedían el código nacional y nos pedían el CRTIB. Esas tres cosas yo le voy a tomar de mi clave de llenado. Entonces aquí yo tengo el acuerdo ministerial 142, está aquí abajo. Ya. Entonces, para no abrir el acuerdo ministerial 142, yo puedo venir a esta sección. Si no, pero también si quiero, puedo abrir el acuerdo ministerial 142, que va a estar la misma información. Entonces, vamos a ver. El número 1 me decía indicar el nombre del desecho peligroso de acuerdo al listado nacional. Entonces, si ustedes vienen acá, si se acuerdan, el 142A era el listado de sustancias químicas peligrosas. Entonces yo me voy a ir a esta ventana que es del anexo B y C, que es de desechos peligrosos. Entonces verán, yo voy a escoger un desecho, voy a coger aceites usados, ¿ya? Ese es un desecho que se genera en la mayoría de industrias, entonces de alguna manera les va a servir a todos, creería yo. Entonces, bueno, este desecho peligroso de aceites usados está en este listado de desechos por fuente no específica. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, un desecho en específico, solo lo mandarían a buscar y ahí encontrarían el desecho. Entonces, bueno, en mi caso yo quiero el nombre, que sería aceite mineral usados o gastados. Hay que escribir en el anexo 2 nos dice, o sea, siempre en los formatos que generemos para el Ministerio del Ambiente hay que escribir tal y como está en el listado nacional. Ya. Entonces yo voy a escribir mi desecho según el listado nacional. Ya, que era aceites minerales usados y gastados. De ahí, eso vendría en mi sección 1. Ya, de ahí también me pedía la clave. Eso también, bueno, decía, si recuerdan, estaba como clave número 2. Entonces, ya. Entonces, en mi clave de llenado,
Yo voy a coger el código nacional, que es este NE03. Ese es el que me pide. Siempre piden el código nacional, el que dice código. No el código Basilea, no el CIU, sino piden, solicitan cuando ven que diga código, ahí deberían poner este número. Ya. También me pedía categoría 3, dice número 3. Entonces, si ven aquí todos en mi categoría 3, vamos a ver. Regresamos al catálogo de claves. Entonces, en mi categoría 3, nosotros vamos a tener indicar la categoría de desecho. Ya yo estoy haciendo ahorita el ejemplo de aceites gastados. Entonces, van a ser aceites gastados de lubricantes. Entonces, va a ser O1 mi clave. Entonces, esto voy a anotarlo en el número 3. Ya, entonces aquí yo tengo que poner O1, en donde dice categoría 3. Ya cuando termine esta fila les comparto la pantalla del anexo A para que ustedes vean. Ya, también me pide el CRTIB. Entonces, el CRTIB nosotros lo podemos ver en el, si se acuerdan, yo les comenté que aquí estaba el acuerdo ministerial 142. Entonces, aquí me dice cuál es mi CRTIB. Entonces, dice que es tóxico y es inflamable. Ese es mi CRTIB. Eso también está en el acuerdo ministerial 142. Si es que no tienen a la mano esta clave de llenar. Entonces, les voy ahorita a compartir este acuerdo ministerial 142 que tiene listado. Este no está aquí. Un ratito. Ya. Algo también importante para llenar esto es que tienen que tener abierto el 142 y también la INE en 2266. Ya, entonces yo le voy a pedir a algún compañero que por favor tenga abierto la INE en 2266. A ver, vamos a ver. Por favor, Gabriela Aro, por favor, descárguese del aula virtual la norma INE en 2266. Ya, confírmeme por favor que me haya escuchado la solicitud. Ya, no me escucha, creo que está en el chat. Sí, ya descargo, ya muchas gracias. Entonces, descárguese por favor la INE en 2266 y vaya al anexo K. Ya. Bueno, entonces ahorita les voy a compartir la pantalla de mi, voy a seguir en la clave 5 hasta llenar una fila de lo que me solicita. ¿Están viendo, por favor? Confírmenme si están viendo la clave 5. No, Gaby, está Ahí negro. está en negro. Y ahí
tenemos una compañera, Gaby, Priscila Reyes, dice si se puede compartir ella su pantalla porque ya llenó toda la tabla. Ah, ya. Sí, claro, aunque quería, mm, bueno, entonces que ella comparta y yo les voy indicando de dónde se toma. O más bien, es que yo quiero indicarles de dónde van saliendo cada uno de los ítems. Pero bueno, mejor hagámoslo Señora, así. es que tiene que seleccionar la primera opción que le aparece de compartir pantalla, toda la pantalla de la computadora para que no se le dificulte el estar cambiando entre Excel. Ujú. ¿Cómo? ¿Qué opción, Inge? La primera que le aparece, la que dice pantalla. Ahí sí puede cambiar entre Excel si no hay ningún problema. La primera que me aparece, screen. Ah, ya, así. Sí, ahí está bien. Ah, Entonces ya, ahí puede nomás cambiar entre... Ajá, ahí está mejor. ah, ya. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces continuemos porque más bien quiero indicarles cómo se va llenando y de dónde obtener la información. Ya, entonces ahora sí. Ya, entonces tengo mi anexo 2, vamos a ver qué me sigue solicitando. Entonces aquí está el CRTIB, si recuerdan eso se ve en el acuerdo ministerial 142 y decía que era tóxico y que era inflamable, ¿ya? Aquí yo tengo que poner cuál es la cantidad anual que se genera. Si es que la empresa no tiene, el sistema nos permite estimar. Entonces, por la generación y el balance de materiales de la empresa, yo voy a poner que se genera 100. Aquí nos dan unas unidades específicas. En este que dice catálogo de claves, era la 4. Entonces, yo voy a poner que se generan 100 kilos, ¿ya? Entonces, voy acá y voy a poner 100 kilos, me parece que era 3. Ya. Punto de generación. Me dice la clave 5. Entonces aquí, 5 ha sido la clave, ¿ya? Entonces, mis aceites usados salen del almacenamiento del mantenimiento, ¿no es cierto? Del mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de vehículos, sale este aceite usado. Entonces, yo voy a usar estas siglas MN. Ya. Ahora sí vamos más abajo. Inge, buenas noches. Una consultita antes de Ajá. pasar. En la parte donde dice categoría, en el caso en el que sea un desecho que no pertenezca a ninguna categoría y entre a a la categoría de otros, tenemos que poner otros, coma y el lugar de donde, o sea, porque dice especifique. Entonces ahí en esa especificación, ¿qué debemos poner? Ya, vamos a verle aquí. Ya, o sea, si es que no está dentro de ninguno de estas categorías, nos Sí. tocaría poner a qué tipo de categoría corresponde. Claro, por ejemplo, abajo dice otros residuos peligrosos, entonces ponemos la clave O y después entre paréntesis especificamos de dónde, me invento, si es un suelo contaminado por derrame. Entonces, claro, en todas estas categorías no hay. Y Entonces entonces ahí nos ponemos. tocaría poner eso, suelos, o sea, entre paréntesis, suelos Ya, contaminados por derrame. Pero ya, aquí, en perfecto. ese caso, le recomendaría más bien poner SO4, porque Claro. aquí tienen sólidos, Ujú, o sea, tratar de acercarse lo más posible al desecho. Entonces, tierra contaminada con hidrocarburos sería sólido. Entonces, ujú. aquí nos da una opción para poner este SO4, es para específicamente sólidos y como son contaminados con hidrocarburos, entonces pondríamos aquí sólidos contaminados con hidrocarburos. Ok, Perdón, tierra contaminada con hidrocarburos. Y así. ok. Ujú. Muchísimas gracias. De nada. Ya, igual eso también les puede pasar, por ejemplo, con las cenizas de calderos. Entonces eso también podrían poner aquí. Es un sólido, pero no está dentro de ninguno.
de las categorías que indica aquí. Entonces aquí tocaría también poner otros. Gabriela. ¿Sí? Buenas noches. Una Buenas consulta. Ujú. En el caso, yo cogí el ejemplo de lixiviados, por ejemplo. ¿Lo puedo asociar a líquidos residuales de procesos? Pero me habla de corrosivos y no corrosivos. Ya. Eso igual tendría que usted ver. A ver, usted escogió líquidos. Lixiviados. Ya. Vamos a ver de dónde sacó sus lixiviados. Entonces, vamos al anexo B. Control B. Lixiviados. Ya. Es tal vez este. Sí, es correcto. Ya. Entonces, aquí usted tiene que son tóxicos. Ya. No le da la categoría de corrosivos. Entonces, Mm. aquí usted tendría que escoger no corrosivos. Ujú. Ah, no corrosivos. Ajá, porque aquí está tóxico. O Pero sea, sí si le puedo diera, decir, así como, o sea, por ejemplo, si fuera soluciones ácidas, aquí sí le está dando la característica de corrosivo, si ve que le da la C. claro. Entonces aquí usted escogiera el que le dice líquidos corrosivos. Así lo podría asociar entonces a la que está ahí, líquidos residuales de proceso, entonces. Ajá, sí podría asociarlo a líquidos residuales de proceso, No pero serían corrosivos. no corrosivos, porque aquí nos están dando las características de peligrosidad. Entonces, siempre básense en las características de peligrosidad del Acuerdo Ministerial 142. Ok, gracias. Ya, de nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya. Entonces, aquí ustedes tenemos punto de generación. En este caso, podemos ver el ejemplo que mencionó el compañero de lixiviados. Que podemos escogerle como aquí en fuente de generación. Punto de generación, veamos qué parte. Podría ser proceso productivo. Podría ser más que nada proceso productivo, creería yo, en este caso de lixiviados. O subproducto, podría ser uno de los dos, pero en el caso de lixiviados sale más del proceso productivo como tal. Ya, ahora vamos a continuar. Ya. Dice envasado. Entonces nos dice la clave del desecho, la 2, es la misma que vamos a manejar siempre. Ahora esto es mucho más fácil en el SUI ya porque todo está en el sistema, entonces ya no toca estar buscando la clave. Ya, ahora vamos a tipo de envase que contiene amisustancia peligrosa. Vamos a ver las opciones que nos dan. Entonces aquí nos dice que los envases pueden ser tanques de 55 galones, canecas, saco costal, granel bajo techo, granel a la intemperie, en tolva. Lo que les recomiendo es que no vayan a mezclar, a poner como envase un material que sea incompatible. Por ejemplo, si ustedes van a almacenar filtros contaminados con hidrocarburo, no pueden poner embalaje de cartón porque son materiales incompatibles. Si el uno es inflamable y este es comburente, entonces, o puede sufrir, no es comburente, sino que puede sufrir, es de fácil inflamación, entonces no se los podría poner juntos. En el caso de aceite usado es recomendable almacenar en tanques de 55 galones, entonces yo voy a seleccionar mi clave número 1. Ya, ahora sí dice mi capacidad del envase. Entonces, bueno, primero yo voy a poner que para almacenar mi residuo peligroso, que son 100 kilos, aquí era 5, no era 3, yo voy a tener unos 5 tanques. La capacidad va a ser de 55 galones. En este caso, voy a ver, no creo que hay galones en las unidades, pero nos tocaría transformar si es que no hay la unidad. En este caso yo sí le voy a poner 55 galones, pero como saben no se podría
nos tocaría transformar si es que en el SU ya no hay esta unidad. Y ahora vamos a la incompatibilidad. Entonces, por favor, compañera Gabriela Aro, ayúdenos compartiendo la pantalla de la INE en 2266. Creo que todos pueden compartir. Ya, a ver. Entonces, por favor, vamos primero al capítulo 4. Ya. Ahí está, en el capítulo 4 de la INE en 2266 nos da los números de la clase y los números de división. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos en el CRT-IB de nuestro aceite usado, teníamos que era una sustancia tóxica y era inflamable. ¿Se acuerdan que eso sacamos del 142? Entonces, vamos a ver que para los materiales tóxicos, nuestra clase va a ser el 6. Súbale un poquito hasta la clase 3, por favor. Ya. Es un aceite usado, ¿no es cierto? Entonces es un líquido inflamable. Mi material va a ser de clase 3 y clase 6. O sea, va a tener 2 características de peligrosidad. Hay materiales que solamente tienen una. Pero en este caso el aceite usado tiene características de inflamables y también tóxicas. Entonces va a ser la 3 y la 6, ¿ya? Ahora sí, por favor, mándele a buscar anexo K. Control F y anexo K. Puede ser. Ya, más hasta que lleguemos al anexo K. Ya, ahí, por favor. Entonces, esta es mi matriz de incompatibilidad. Entonces, yo tengo que mi material era 3. Entonces, la primera incompatibilidad, vamos a ver, es incompatible con el 2,3. Yo voy a anotarme en un papelito para no olvidarme, ¿ya? Es el 2,3. ¿Y qué más? También es el 5,1. Y también, bueno, solo estos dos, 2,3 y 5,1. Y mi material, los rojos son los materiales incompatibles. Y mi material 6, que era de sustancias tóxicas, es incompatible con los 2,1. Ya. Entonces vamos a subir nuevamente, por favor, al capítulo 4 para ver estos materiales a qué corresponden. Entonces, por favor, súbale nuevamente al capítulo 4. Ya. Un poco más abajo. Ya. Entonces, vamos a ver. Ahí, súbale un poquito, por favor. Ahí está bien. Ya. Entonces, mi primera incompatibilidad era 2,3. Entonces, mi material, los aceites usados, son incompatibles con los gases tóxicos. Entre paréntesis, 2,3, ¿no es cierto? Gases tóxicos, 2,3. También decía que era de una vez con los 2,1. Entonces también es incompatible con los gases inflamables. Y también decía con la división 5,1, que son sustancias comburentes. Ya. Ya, muchas gracias. Puede dejar de compartir, por favor, su pantalla. Hecho, entonces, vamos a regresar aquí. Entonces, aquí en incompatibilidad. En mi incompatibilidad, yo le voy a poner todas estas incompatibilidades. Gases
Era gases tóxicos, división 2.3, coma, gases inflamables, era la división 2.1 y la otra era sustancias comburentas. Que era mi división 5.1, ¿ya? Entonces, así nosotros vemos la incompatibilidad. Esto es súper importante porque si bien en el acuerdo, en el SUIA, cuando nosotros hacemos el registro de generador de desechos peligrosos, nosotros solo escogemos como la clase, la categoría de tóxico e inflamable, y de una el sistema ya nos dice con qué materiales son incompatibles, porque el anexo K está dentro del sistema. Pero para hacer las etiquetas, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos esta plantilla en Excel y ahí sí nos toca ir a la norma INE en 2266 y buscar el anexo K. Entonces, por eso es importante que todos sepan cómo ver las incompatibilidades de los desechos. Antes de continuar, quiero responder unas preguntas que están en el chat para no seguir avanzando. Hay una pregunta que dice, ¿se pueden poner varios puntos de generación? Sí, porque hay materiales, el sistema en la plataforma SUIA también les permite seleccionar varios materiales, porque puede ser que ustedes tengan algún residuo que se genere en el almacenamiento, que se genere en el proceso productivo. Por ejemplo, los materiales contaminados con hidrocarburos, los wipes usados, material absorbente contaminado con hidrocarburos. Ustedes pueden generar en el almacenamiento de hidrocarburo, pueden generar en el despacho, entonces ya sería también el proceso productivo. Aparte puede ser un subproducto no, solo en el proceso productivo. Entonces, como vemos, tenemos en 2 puntos de generación. Entonces, sí hay como, en esta sección, sí hay como escoger varios puntos de generación. Ya, ahora sí vamos a continuar. Aquí nos dice para envases tipo 11 determinar. Entonces, si es que nosotros no almacenamos en ninguno de los envases que nos da el sistema, nosotros podemos poner otro y poner el material y las dimensiones de nuestro envase. Quiero ver un ejemplo de un envase que no esté aquí. Podría ser, a ver, les voy a dar un ejemplo. Podría ser como unos desechos biológico-infecciosos. Tal vez no se los pueden almacenar en contenedor metálico, plástico. Bueno, los bolsa plástica. Sí hay, la mayoría de desechos sí se los puede seleccionar. Tal vez algún compañero dice, algún compañero que se le venga a la cabeza algún residuo que no se lo pueda almacenar en estos envases. Las llantas, tal vez. Ajá, No, pueden granel. ser las llantas. Las llantas puede ser, porque esos no se lo almacenan ni en tanques, ni en canecas, ni en sacos, ni en granel, ni en tolva. O sea, puede ser en una bodega específica, entonces es un muy buen ejemplo. Muchas gracias. Ya, hay unas preguntas que dice que no está muy claro lo de incompatibilidad. Entonces vamos a ver un desecho peligroso. Vamos a ir a los agroquímicos, ¿ya? Caducados. A ver, entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar mi incompatibilidad, perdón, mi característica, mi CRTIB, ¿no es cierto? Para poder ver esto de la incompatibilidad. Entonces, voy a buscar aquí agroquímicos. Ya, entonces, yo
quiero hacer ahorita buscar la incompatibilidad de los agroquímicos caducados. Entonces, primero tengo que ver que mi CRTIB es de tóxico. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi incompatibilidad. Ya. Entonces, con esto, yo tengo que ir a la norma INEM 2266. A ver. No sé, mejor voy a abrirle yo directamente, pero no, porque me imagino que usted ya la ha de haber cerrado. La norma INE. Ya, entonces, o ya la tienen, ya la compartió. Ya, entonces en mi norma INE 2266, yo primero tengo que ver a qué material corresponde mi sigla de tóxico, ¿ya? Para ver estos números que dice clase 3, clase 4, clase 5, etc. Entonces, mi material, si recuerdan del acuerdo ministerial 142, es tóxico, ¿ya? Porque esa era la característica de peligrosidad. Entonces, yo voy a tener aquí en la clase 6 sustancias tóxicas y sustancias infecciosas en esta clase 6. Entonces, yo voy a seleccionar el número 6, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo acuerdo ministerial, perdón, en la misma norma INE 2266, yo voy a buscar el anexo K de esta misma norma. Entonces, por favor, mande a buscar el anexo K. Hasta llegar a la matriz de incompatibilidad. Estaba ya por el último. A lo mejor, ahí está, ya. Entonces, yo tengo que ver que mi anexo 6, perdón, que el número 6, que se acuerdan que era la clase 6, la de sustancias tóxicas, entonces es incompatible con los que están de color rojo en la misma fila. Entonces, es incompatible con las sustancias 2.1. Entonces, muévale el cursor, por favor, hasta el 2.1. Eso. Entonces, mi sustancia química que es tóxica y que es clase 6 es incompatible con los materiales que son de la división 2.1. ¿Ya? Entonces, como ya sé los materiales con los que son incompatibles, tengo que volver otra vez a la parte de arriba al capítulo 4. Ya. Entonces, si le sube un poquito más. Ya. Muchas gracias. Entonces, ahí ¿se acuerdan que era mi material, que era clase 6, era incompatible con los de división 2.1? Entonces yo voy a regreso y veo que aquí en la división 2.1 corresponde a gases inflamables. Entonces esos son los materiales con los que es incompatible mis agroquímicos caducados. Ya. Muchas gracias. Entonces, por favor, deje de compartir para poder compartir yo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a... Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿En qué caso nosotros vamos a tener un desecho de clase 9? Ya, ¿O vamos. no? A Me ver. llamó un poco la atención porque justo en esta clase, no sé si puede irse a la página 10 de la INEM 2266, nos dice que dentro de esta clase se incluyen las sustancias ambientalmente peligrosas y los residuos peligrosos. Ya. Entonces, ¿quiere decir que todos nuestros residuos son clase 9 también o no? No, porque, o sea, la norma INEN, según la norma INEN deberíamos escoger como 9 los desechos peligrosos, ¿no es cierto? Todos deberían ser 9, pero en cambio el acuerdo ministerial ya nos da cuál es el CRTIB específico para cada residuo.
Y si se acuerdan, los acuerdos ministeriales tienen mayor jerarquía que las normas técnicas. Entonces, nosotros deberíamos escoger el CRTIB que nos da el acuerdo ministerial 142. Ok, gracias. Ajá. Entonces, por eso es que, o sea, igual hay esta incompatibilidad de las dos normas, pero en este caso tendríamos que ir a ver lo que está en el acuerdo ministerial 142. Ya. Entonces, ahora sí, por favor, creo que estoy compartiendo yo misma. Ya le iba a decir, deje de compartir. Ya, entonces, no sé si está claro esto de la incompatibilidad, porque esto sí es una de las cosas más importantes y que casi siempre observa el Ministerio del Ambiente, que, o sea, a veces se coge la incompatibilidad de las hojas de seguridad, pero tenemos que primero verificar lo que está en la normativa, o sea, en las normas INEM, y después ver si es que ya hay incompatibilidades específicas en las hojas de seguridad. Pero primero tenemos que verificar esto de la norma INEM 2266. Ya, aquí hay una pregunta, dice las llantas si se puede, no es una pregunta, más bien un comentario que dice, las llantas si se pueden tener a granel. Ya, sí se pueden tener a granel, pero nos toca ver un poco la realidad de la empresa. Si es que la empresa no las tiene a granel y las tiene como es general en alguna bodega impermeabilizada, entonces ahí nos tocaría poner que está en una bodega. Entonces, puede ser que sí esté a granel, pero como yo le solicité un ejemplo de un material que se puede almacenar en otros sitios que no están en el listado, entonces las llantas es un buen ejemplo porque hay veces que están en bodegas y no necesariamente a granel. Ya. Ahora sí, vamos a continuar. Disculpe, tengo una inquietud. Con respecto a objetos cortopunzantes, ¿a qué clase correspondería dentro de la INEM 2266? Porque en la característica es biológico, entonces no sé a cuál correspondería dentro de la INE. Ya. A ver, vamos a ver. Primero, estaba biológicamente infeccioso en la 142. Sí, son objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales, en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. Ya, entonces está como biológicamente infeccioso. Entonces vamos a la INEM 2266. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Por qué no está así? Mi INEM está extraña, no está como con todas las divisiones. Vamos a ver. Ah, ya, igual es tóxico, infeccioso, biopeligroso, nos dice. Esa sería la clase. Pero quisiera esa otra norma INEM porque esta está, la que estaban compartiendo. No sé, compañero, por favor, Carlos Morla, si puede compartir otra vez la norma INEM. La suya. Si no, ya le busco. Ya está ahí compartida. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a ver desde la 1, por favor. Explosivo, no. Gases, no. Líquido inflamable, no. Sólido inflamable, no. Comburentes. Ya, aquí está. Sí sería la 6, como le mencioné. Sustancias infecciosas. Las infecciosas son las biológicamente infecciosas. Entonces sería la división 6.2. Y mi incompatibilidad igual sería igual que la anterior.
Tendríamos que ir igual al anexo K, buscar en la 6. O si no, mándale a buscar como control F. Ahí está. Entonces mi incompatibilidad sería los materiales 2,1 igual, que eran gases inflamables 2,1. Entonces otra vez regresa a la clase, al capítulo 4, y las 2,1 son gases inflamables, me parece. Sí, ahí está, gases inflamables sería mi incompatibilidad. Muchas gracias, compañero. Ya, muchas gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, entonces así es como se ve la incompatibilidad. Inge, disculpe, yo tengo otra consulta más, no respecto a la compatibilidad, sino estamos hablando del envasado de los desechos. Justamente tengo una consulta en la capacidad del envase. Le comento que yo en algún momento estuve en el SUI ya en estos días y dentro de esta plataforma, en esta parte del envase, la única opción que yo tenía como unidad era toneladas. Entonces, la verdad es que sí se me complicó un poco porque cómo ponía mi tanque en toneladas, o sea, no sabía cómo responder en esa parte. Ya, No sé si era producto solo del problema del sistema y si salen siempre las demás unidades, galones, metros cúbicos, kilogramos, o siempre aparece solo toneladas. mira, en teoría debería salirle estas claves. Como le digo que está hecho en base del acuerdo ministerial 026. Puede ser una falla del sistema porque las unidades que deberían salirle son estas. Toneladas, litros, kilos, metros cúbicos y piezas. No, Entonces, ingeniera, disculpe, siempre salen en toneladas. Tienen que hacer una conversión. ya, Siempre salen toneladas. bueno, Sí, pero disculpe, ¿qué tipo de conversión? Porque no es lo mismo por ejemplo, pongo un ejemplo, yo voy a almacenar en una funda plástica y no puedo poner el peso de mi funda plástica, que va a ser 50 gramos, y a la final yo en la funda plástica voy a poner pilas o también puedo poner paños absorbentes, entonces voy a tener distintos pesos. Entonces esa era mi pregunta, ¿no? Para calcular esta capacidad en toneladas, ¿cómo asocio al peso de mi desecho? O sea, tendría que poner el peso de mi desecho. sí, espérame un ratito porque quiero ver en esta presentación ya un registro de generador de desechos. Esto de las toneladas, porque en realidad sí me parece que le dejan escoger, pero quiero solamente asegurar. Del De, recipiente sí deja escoger, pero por ejemplo, por el peso de los residuos, para ingresar el peso de los residuos, que me imagino que es a eso la pregunta. no es eh, envase la No, pregunta. es del envase, ajá, porque, entonces ajá, ahí sí, debe ser una falla, porque normalmente sí aparece ahí varias opciones en cuanto a lo que tiene que ver y depende también del tipo de envase que usted seleccione. Entonces ahí le aparece. En este caso, por ejemplo, si selecciono el recipiente que va a ser un tanque, me aparece ahí en el caso pues va a aparecer en volumen, en capacidad, en galones. bueno, Y, pues, le comento por la última experiencia que tuve, seleccioné todos los envases y la única unidad que me salía era toneladas. Supongo que debió haber sido un es una problema falla. del sistema Ahí sí es entonces. una falla. Ahí sí es Sí, una Ok, falla. justo, muchísimas gracias. justo eso quería comprobar, porque hubo esa, como que no nos Tal vez quedamos yo tengo una captura de pantalla, no sé, déjenme buscar, para les pueda compartir a los compañeros, no sé si les pueda pasar tal vez lo mismo, no sé si es que ahora el sistema está en este problema, porque la única unidad que me sale es toneladas. Entonces, ya. O sea, voy a ver. yo creería, digo, que sí es una falla del sistema, porque está hecho en base al acuerdo ministerial 142, perdón, 026, y ahí nos da que, o sea, que hay todas estas unidades. Entonces, usted tendría que escoger cuál es la unidad que se ajusta más a sus necesidades del envase, ¿ya?
Entonces sí sería una falla del sistema, creería yo también. Pero en ese caso, o sea, puede haber dos opciones: que usted se contacte con mesa de ayuda y le indique este problema. Y, o sea, sí pasa también muchas veces que en mesa de ayuda le soluciona este tipo de problemas, le arreglan algo en el sistema y después usted puede seleccionar las unidades. Y en caso de que en mesa de ayuda se demoren mucho en responder o alguna cosa, les tocaría de ley cambiar a toneladas, pero sería, así quede como que 0.0001. A ver, hay una cuestión en el chat que, a ver, dice, en el caso de un desecho especial, ejemplo, fundas, biflex, corbatines y protectores usados, ¿qué tipo de clasificación y cuál sería su incompatibilidad? Ya. Entonces, para este caso nos toca regresar un poco a la definición de desecho especial. ¿Se acuerdan cuál era la definición de desecho especial? ¿Alguien se acuerda que lo principal que era un desecho, o sea, una de las características principales del desecho especial era que no tenía características de peligrosidad? Entonces, si vemos en el acuerdo ministerial 142, no vamos a encontrar este C, D y B, porque no es peligroso, no tiene características de peligrosidad, no es corrosivo, no es tóxico, no es inflamable, no es nada de eso. Entonces, como no es peligroso, tampoco va a tener una incompatibilidad a la que nosotros podamos, o sea, asumirle de acuerdo al anexo K. Entonces ahí nosotros pondríamos no tiene características de peligrosidad en la norma INE, en la sección de incompatibilidad de la etiqueta. Eso también podemos verlo. Voy a abrir la presentación. Y sí les da una opción en el SUIA en el que dice materiales especiales sin características de peligrosidad, y esa es la que nos tocaría escoger cuando estemos verificando la normativa de un desecho especial. Ya, quiero compartirles la pantalla de esto. Bueno, no creo que voy a encontrar. Ya. Entonces voy a regresar a mis datos, a mi formulario para continuar. Ya, entonces tengo ya aquí mi envasado. Ahora voy a ir al etiquetado. Entonces otra vez nos toca poner la clave del desecho, que va a ser N03. Y ahora voy a poner mi método de etiquetado. Entonces me voy a mi clave y voy a ver las opciones que me dan. Dice que puede ser etiqueta adherible, placa, marcado, otro. En este caso, como los aceites usados están yendo y viniendo, digamos que es una mega empresa que genera un montón de aceite usado, yo voy a seleccionar placa. Hay un sitio para almacenar mis desechos donde yo tengo una plaquita con toda la información. Ya. Observaciones. Entonces aquí puedo poner, por ejemplo, la placa se encuentra en buen estado, la placa a ver, quiero ver esta pregunta. Dice, ya, en el caso de restos de lana de vidrio, veamos primero si es que está dentro de mi acuerdo ministerial. Usted ya lo encontró dentro del acuerdo ministerial 142, compañera. ¿Ya lo encontró o no lo ha encontrado? Veamos. No está en el acuerdo ministerial 142. Control.
Déjenme ver si es que yo le encuentro algo como lana de vidrio. Cualquier producto que no esté en el 142, nosotros antes de considerarlo como desecho peligroso tenemos que hacer un análisis de laboratorio. Pero déjenme ver si es que puedo encontrarle algo similar en el acuerdo ministerial 142. Ya debería estar aquí porque dice fabricación de otros productos, minerales no metálicos, vidrio, cemento, cal, yeso, hormigón. Hay lodos, hay soluciones ácidas, residuos de fabricación, de amianto y cemento. Ya. Vamos, voy a seguir buscando por si acaso encuentre. Desechos de fibra de vidrio. Ya. Aquí está. Desechos de fibra de vidrio. Puede ser este. Las lanas de vidrio podrían considerarse como desechos de fibra de vidrio. Entonces va a ser tóxico y nos va a tocar ver todo lo que tiene que ver con tóxico. O sea, sería la clase 6 y la incompatibilidad sería, estábamos viendo que eran los gases inflamables. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a la identificación del almacén. Entonces ya vimos los envases, toda esta información igual está en el suya. Entonces aquí yo voy a poner bodega 1. En caso de que tenga por incompatibilidad de desechos, puedo tener bodega 2, bodega 3. Por lo general hay solo una bodega para desechos peligrosos, pero por la incompatibilidad, como les digo, puede haber varias bodegas. Ya, de ahí me toca poner mi clave del desecho. Ya. Ahora vamos a ver todo esto de local. 81, 82, 83, 84. Entonces voy a ver esto. Claves. Ya. Aquí está el 8. Entonces primero tengo que ver si mi local es cerrado o abierto. Entonces mi local, yo me voy a imaginar que está en un área abierta, entonces va a ser local abierto. Después voy a ver que mi ventilación es natural. Si es que es forzada, es que hay algún ventilador o aire acondicionado. Material de construcción, voy a ver que inflamable podría ser cuando hay estas bodegas de madera, entonces podría inflamable. No inflamable, si es que es mi local de mallas electrosoldadas, es no inflamable. Y por último, la iluminación, si es que es natural, a prueba de explosiones o no es a prueba de explosiones. Ya. Entonces, primero, el local es un local abierto. Material era material no inflamable, era NI. Ventilación natural. Iluminación también era natural. No, era, ya no me acuerdo. Iluminación natural, IN, es la clave. Ya. Ahora sí, la capacidad total por almacén. Entonces yo tengo que saber cuál va a ser la capacidad de mi almacén. Entonces, estos datos, por ejemplo, en el SUIA la capacidad se calcula por default. Entonces voy a poner que es de unos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Igual esto también les deja seleccionar todas las unidades que están en el acuerdo ministerial 026 o debería dejarles seleccionar todas esas unidades. Ya.
En esta sección en la plataforma suya no les sale así, sino les sale como una sección para que ustedes indiquen, redacten cuáles son los sistemas de seguridad de la bodega. En este caso, yo voy a poner aquí que cuenta con fosas de retención. Los hidrocarburos, que son líquidos, siempre tienen que estar dentro de un dique de contención o cubeto. Entonces yo voy a poner que tiene un cubeto. La capacidad, igual, esto ustedes deberían redactarlo en el SUIA. Entonces la capacidad va a ser 1 metro cúbico. Cuenta con canaletas, sí. Tiene un sistema de canaletas. Con extintor, sí. Señalización o letreros de comunicación, sí. Y con detección de alarma, sí. 1. Esta sección no tiene claves. En el SUIA, como les digo, se redacta. Entonces ustedes tienen que poner cuenta con un extintor de capacidad tal, cuenta con cubeto, con señalización, con sistema de detección de alarma. Eso lo redactan ustedes. Y aquí ustedes tienen que poner el largo, ancho y altura de mi local. Ya. Aquí ustedes... Perdón, una consulta. Y en el caso del arriba de las características del local como tal, si no cuenta con algo, por ejemplo, el tema de la alarma, ¿qué se pondría? ¿0? ¿O dejar en blanco? ¿O si puedo editar? En este puede ponerle 0, pero ¿Sí? pero cuando ustedes hagan en el SUIA, ahí únicamente no le pondrían porque esta sección la tienen que redactar. Entonces, Ya. ahí O sea, no pero sí le permite dejarle en blanco eso. o sea, no le va a salir detección de incendios, porque es una opción que le hace, o sea, que usted le toca redactar. En el SUIA le dice indicar los sistemas de seguridad. Algo así está, espera, déjame verle para no mentirle. Vamos a ver cómo le... Vamos a ver. Ya me pasé. A ver, aquí está del envase. Incompatibilidades. Características del almacén. Ya. Mire, déjenme ponerle aquí en grande. Aquí le dice medidas de seguridad. Entonces aquí, ahí usted tiene que poner si es que tiene medidas anti extintores, si tiene, aquí también, bueno, aquí le dice directo, sistemas de extinción de incendios. Entonces aquí debería poner si es que cuenta con extintor, si es que cuenta con alarmas de detección de incendio, eso debería ponerlo, redactarlo aquí. Si es que la empresa no tiene, únicamente no lo redacta. Y aquí puede poner el resto de medidas de seguridad, como que está dentro de un cubeto, tiene cunetas, etc. Pero estas dos secciones en el SUIA se las redacta. Si ven que aquí está como gris para redactar. Entonces no se las puede seleccionar como el resto de puntos del registro de generadores de desechos O peligrosos. sea, lleno a lo que tenga en mi lugar, Ajá. prácticamente. Las medidas de seguridad del lugar. Ok, gracias. De nada. Ya. A ver, ahora sí. Vamos a continuar. Entonces vamos en el anexo 2. Ya. Ahora sí vamos a esta sección. En esta sección nosotros tendríamos que llenar en caso de que la empresa haga su propio reciclaje o tratamiento de los desechos peligrosos. Entonces, la mayoría de empresas no gestionan sus propios residuos peligrosos porque eso sería, o sea, necesitarían una licencia ambiental específica para gestionar sus residuos. Entonces, la mayoría no gestiona. Yo le voy a poner aquí no.
y ustedes en el suya también escogen la parte que dice no y no tienen que llenar esta sección. Ahora sí. Aquí puede de pronto aplicar el tema de los aceites quemados, por ejemplo, habla de reciclar, ¿no? Pero de pronto te puede considerar el reutilizar, porque digamos, si yo tengo aceites quemados y la gente, los trabajadores quieren para la finca, para las maquinarias, por lo general lo usan para lubricar. En No cuenta. realidad, si es que usted hace eso, está cometiendo una infracción. O sea, si usted entrega a trabajadores desechos peligrosos, usted no tiene ningún respaldo de que haya entregado un gestor ambiental. Entonces, se refiere a reutilizar o tratarlo de la empresa si es que usted hiciera el coprocesamiento, le diera tratamientos físicos, químicos al aceite y volviera a utilizar en el proceso, ahí sí tendría que llenar aquí, pero dar a los trabajadores no se considera como reciclaje. Entonces, eso, verán, yo hace algún tiempo yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente y eso era una infracción. O sea, era motivo de multa a la empresa porque sí había casos que entregaban a trabajadores y utilizaban el aceite usado. Pero como no se está entregando a gestores ni a personas que tienen licencia ambiental, la empresa no puede justificar que está haciendo una adecuada gestión de los desechos peligrosos. Entonces eso es multado. Aquí lo que podría considerarse o el residuo muy común que puede, o sea, que les puede pasar que pongan aquí como tratamiento dentro del establecimiento, podría ser el suelo contaminado con hidrocarburos. Porque hay veces que cuando es mucho el suelo contaminado con hidrocarburos, se contrata a gestores o empresas que hacen el tratamiento in situ. Entonces utilizan bacterias para remediar que se comen el hidrocarburo. Entonces, en este caso, ahí sí tendrían que poner aquí, llenar esta sección. Pero de ahí, por lo general, el resto de residuos se entrega a gestores que hacen el tratamiento fuera de la instalación. Ya. Bueno, entonces, como ahorita en este caso estamos haciendo el ejemplo del aceite usado, yo no sería complicarle muchísimo a la empresa, aunque sí es viable y si la empresa es súper grande, es una buena opción que traten sus residuos peligrosos. Pero en la realidad, como que no se complican mucho, no sacan licencia para esas actividades y entregan un gestor. Entonces vamos a ver esta sección. Entonces dice, prestadores de servicio de recolección y transporte de desechos peligrosos. La clave del desecho va a ser la misma que tenía aquí. Clave del desecho. Nombre de la empresa prestadora de servicio de transporte. Es mejor seleccionar a una empresa que haga transporte y tratamiento. Yo me voy a inventar ahorita que se entrega Biofactor. Número de la licencia ambiental, eso yo puedo ver en mi base de datos de gestores. Entonces voy a inventarme ahorita 197. ¿Se acuerdan que ayer vimos que en la página del MAE había esta base de datos de gestores? Entonces ahí tienen los números de las licencias ambientales. Si es que no toman esto de las cadenas de custodia, que también se puede tomar ahí. Cuando una empresa ya ha entregado residuos a gestores, siempre deben tener el manifiesto único que veíamos ayer y el certificado de destrucción, de eliminación o disposición final. Entonces ahí siempre también están la licencia ambiental y el nombre del gestor. Ya, a ver, hay una pregunta que dice, ya, ¿el número de licencia de transporte es diferente al número de licencia de disposición final? Depende. Si este gestor sacó en su licencia transporte y disposición final, va a ser una sola licencia. Pero puede haber empresas que no hagan transporte, sino que solo hagan disposición final. Entonces ahí les tocaría buscar a dos empresas. Una que haga transporte y otra que haga la disposición final, que eso también es muy común. Que les toque contratar a dos empresas diferentes, una para el transporte y otra para la disposición final, ahí serían dos licencias. Todo depende de cómo haya obtenido el licenciamiento el gestor.
Y eso lo pueden ver en la base de datos de gestores. Ya. Ahora sí vamos a ver el tipo de tratamiento, que es el 10. Claves de llenado 10. Aquí está mi clave 10. Entonces, como les digo, tienen dos opciones. Ustedes pueden ver las cadenas de custodia, que es lo más recomendable. Entonces, Biofactor hace coprocesamiento de los materiales. ¿Y cómo puedo saber eso? Únicamente contactándome con el gestor. Como el ingeniero Rodrigo comentó ayer, estas secciones de gestores, ya específicamente decir el nombre de la empresa y el tratamiento que hace esa empresa, no es obligatorio en el SUIA, pero si es que la empresa ya cuenta con un gestor, ustedes ven en la cadena de custodia y ahí encuentran esta información. Quiero abrir el aula. En el aula virtual hay ejemplos de cadenas de custodia. Entonces, vamos a ver. Tal vez alguien ya tiene descargado una cadena de custodia del aula virtual para indicarles en qué parte está. Si no, me descargo ahorita. Bueno, sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver una cadena de custodia. Registro de generador. Ya, sí se ve, ¿no es cierto?, la pantalla de un certificado de destrucción. Entonces, este es un ejemplo de certificado de destrucción. Como les dije, para la tarea ustedes pueden inventarse, no es necesario que sepan específicamente porque tendrían que llamar al gestor si es que no tienen este certificado de destrucción para saber qué es lo que hace el gestor, porque no todos los gestores dan el mismo tratamiento a los desechos peligrosos. Eso es lo que les mencionaba ayer. En aceite usado, por ejemplo, Incinerox los incinera, hace un tratamiento térmico y Biofactor hace un coprocesamiento. Entonces depende del gestor el tipo de tratamiento que se haga. Les voy a dar un ejemplo. Este es un certificado de destrucción. Es de Incinerox. Entonces, la información del tipo de tratamiento que genera. Siempre tiene que poner en las cadenas de custodia y en los manifiestos y en el certificado de destrucción el tipo de tratamiento. Entonces, si vemos aquí, dice aceites, grasas usadas o fuera de especificaciones y me dice que hace TT1. Aquí está el tipo de tratamiento. Entonces yo, si fuera Incinerox, me tocaría escoger TT. En el caso de Biofactor, ellos hacen coprocesamiento. Entonces yo voy a poner aquí, dice, en coprocesamiento. Esta información yo también me va a servir igual para la parte de del gestor de residuos. Va a ser igual. Bueno, en este caso, Biofactor, yo voy a suponer que hace el transporte y también hace la gestión. Ya. Ahora tengo que poner información del traslado terrestre del desecho. Déjenme ver si tengo aquí. No. Bueno.
Entonces eso también lo pueden ver en la parte de... ya se volvió lo que está... Ya. Esto también lo pueden ver ustedes en la base de datos de gestores. Eso es lo que quería ver ahorita. ¿Cuáles son los cantones? Más bien dicho, ¿cuál es el cantón de destino y la provincia de destino? Esto tampoco es obligatorio llenarlo en su guía, pero si ustedes tienen información en el certificado de destrucción y en los manifiestos únicos, ahí sí les tocaría llenar de acuerdo a la realidad del establecimiento. Entonces, como veíamos aquí, por ejemplo, este es un certificado de destrucción, entonces no van a ver como que todos los cantones por donde pasó este desecho peligroso, pero pueden ver que viene de Guayaquil y eso pueden ver aquí. Nada más, solamente la procedencia, de dónde viene el desecho. O sea, este es un ejemplo para que vean en dónde pueden encontrar esa información. Entonces, aquí en el certificado de destrucción van a encontrar información de dónde se encuentra Incinerox. Aquí hay un ejemplo y siempre les ponen también la información de la procedencia. Ya, aquí está, miren. Aquí tienen que viene del oro, por ejemplo, estos residuos, y el gestor se encuentra en Vía Pifo, Sangolquí, o sea, en Quito. Entonces ahí yo pondría aquí la clave del desecho. Aquí cantones intermedios, esto sí ya depende del manifiesto único. Y aquí cantón de destino decía, bueno, esto también tendría que ver. Provincia de destino era Pichincha, cantón, Quito, Pifo. Provincia de destino Pichincha. Porque Incinerox decía que quedaba en Pifo, en Pichincha. Ya. Ahora sí vamos a la sección del gestor. Entonces dice clave 9. Aquí. Esta parte de la disposición final vamos a verlo un poco más a profundidad con unos videos para que quede entendido igual la presentación de disposición final. Pero bueno. En este caso, Biofactor hace coprocesamiento, es decir, que da un tipo de tratamiento al desecho y lo vuelve a un proceso productivo. Eso significa coprocesamiento. Entonces, ese coprocesamiento va a ser para obtención de materias primas. Si van a volver a utilizar el aceite usado mediante una refinación, entonces van a hacer obtención de materias primas y sería CP2. Esta información igual ustedes la ven en la cadena de custodia y tampoco es obligatorio, pero en caso de que, como les digo, la empresa tenga ya un gestor, ustedes pueden revisar en esos documentos y ver este tipo de códigos. Yo le voy a poner CP2. Ya. Esta información también es del gestor, o sea, la capacidad anual, digamos, ellos tienen una capacidad de 100 metros cúbicos. Ya, Biofactor. En este caso, yo voy a ver que ellos tienen una sola licencia ambiental para transporte y gestión, entonces va a ser una sola. Pero pueden encontrarse con gestores que tengan 2 licencias. Puede ser que primero sacó la licencia para gestionar y después la de transporte, o pueden encontrarse que una empresa hace el transporte y otra hace la disposición final. Entonces aquí les tocaría verificar eso en la empresa. Ya. En este caso, si es que es un coprocesamiento, yo no voy a tener disposición final, porque si es que mi residuo vuelve un proceso productivo, no va a haber una disposición final.
En el caso de que se haga tratamiento y le quiten la peligrosidad, ahí sí va a haber disposición final y me tocaría llenar esta sección. Ya, pero igual, me tocaría ver la clave del desecho, el nombre de la empresa que hace la disposición final, número de la licencia o autorización, sitio de disposición final. Por ejemplo, si ustedes están hablando de desechos biológicamente infecciosos, ahí es muy común que primero le quiten la peligrosidad mediante, puede ser un proceso térmico, químico o cloración, por ejemplo, y después hagan la disposición final. O sea, después vaya un relleno sanitario o un relleno de seguridad, que así se llaman estos sitios, que es donde se hace disposición final, entonces ahí llenaríamos esta sección de la empresa que hace la disposición final. Ya, de ahí venimos a esta sección que dice sustancias químicas peligrosas. Esta sección no la tenemos que llenar porque nosotros estamos tratando residuos peligrosos. Ya, de ahí se acaba el registro. Bueno, por esta vez sí nos hemos demorado llenando, pero ya cuando ustedes manejen, o sea, yo me he demorado más también porque les voy explicando punto por punto y abren los documentos, pero en sí no es tan complicado. Lo más complicado es la plantilla. Eso sí se demora un poco más. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué tal les fue con el deber? ¿Lograron terminar todas las secciones? Una consulta, por favor. Ajá. En el anexo A, en la parte del punto 3, envasado de desechos peligrosos, lo mío, bueno, es el tema de suelos y materiales contaminados con hidrocarburos. Entonces, bueno, lo catalogué en el tema del envasado como algo de, se me perdió, a granel a la intemperie. Por ende, no, el envase no va a haber cantidad, capacidad, y en el caso de la unidad. Ya. A ver, primero, esos desechos, perdón, pero esos desechos por lo general van en envases de 55 galones El suelo contaminado no, van volquetas. Ah, ya, entonces, bueno, pero ¿por qué le puso a granel? Porque si es que le pone a granel, es un O sea, lo interpreté así porque eso es lo que más se me asemejaba, porque el resto, Lo bueno, que de pasa pronto es contenedor que metálico, de pronto. el suelo contaminado con hidrocarburos también le puede poner en tanques, o sea, dependiendo de la cantidad que se genere, pero si es poco suelo, o sea, de derrames que se recogió un poco de material, sí puede ir en tanques de 55. Si ya es de, ya es bastante cantidad, puede ser contenedores plásticos o puede ser que está en el sitio, ahí le tocaría seleccionar otro, pero es que a granel a la intemperie, ustedes pueden, no es impermeabilizado. Entonces, si ustedes almacenan sustancias contaminadas con hidrocarburos en una superficie que no es impermeable, entonces les van a observar y les van a solicitar que le obliguen a la empresa a poner sobre alguna superficie impermeable. Porque en el caso que es un derrame se utiliza Landfarming, ¿no? Y ahí se almacena todo el suelo contaminado para después. En el caso de que no se lo trate ahí, se lo manda a un gestor. Pero está a la intemperie, pues yo le asocié a eso porque, pero bueno, claro, también hay contenedor metálico, aunque lo más práctico si se va a desalojar va en una volqueta, ¿no? Sería como que, pero no sé. Es que volqueta no hay, y volqueta Claro, sería el medio de transporte, no el sitio de claro, pero no lo almacenamiento. voy a envasar, o sea, lo voy a tener pronto almacenado ahí, pero ya lo voy a despachar. Ya, espera. Para suelos contaminados, vamos a ver No qué lo es lo que escuché. dice aquí. Verá, para suelos contaminados tiene dos opciones de almacenamiento. La primera, si es que ya es en grandes cantidades. La primera es disponerlo en un cubeto impermeabilizado
de cemento o puede ser con una geomembrana. Esa es la primera opción. Y la segunda sería que hagan tratamiento in situ. O sea, que no se saque ese suelo, pero que se contrate el gestor para que remedie ese suelo contaminado. Entonces, en ninguno de los dos casos, usted tiene la opción. A ver, aquí estamos, catálogo de claves. Entonces, vamos a ver aquí, en el envase. No, no es tanque, no es caneca, no es saco, no es granel tampoco, porque por esto que le digo que tiene que ser obligatoriamente superficie impermeable. Podría ser en tolva, si es que es un poco material. Y si no, le tocaría poner otro, que para el caso de, o sea, que usted está mencionando que tienen que sacar en volquetas, que quiere decir que es mucho suelo, ahí sí les tocaría poner otro y poner el sitio donde están almacenando, que podría ser un cubeto. Entonces, como estos de combustibles. Entonces, usted a la empresa le tocaría buscar un sitio o hacer ese rato un cubeto y ahí almacenar el residuo hasta que llegue una volqueta y se la lleve, porque la volqueta no sería un sitio de almacenamiento. Claro, no, no, es para transporte, pero quiero decir es para el almacenamiento, para el tema del envase, ¿no? Entonces aquí cantidad pondría, porque ahora capacidad del envase, ¿no? En este caso, si es que pongo otro, pongo la cantidad que voy a almacenar ahí, que voy a, sí, pues almacenar, ¿no? Sería la cantidad del otro envase. Entonces, si usted está haciendo un cubeto, la Ya. cantidad sería 1. Ya. Entonces, tipo de envase, 11. Entonces, aquí podría poner 1. La capacidad sería el volumen que puede almacenar este cubeto. Y aquí sí le tocaría poner 11. Las dimensiones, ancho, altura, la forma que sería rectangular, material de cemento o con geomembrana, igual cantidad 1 y la capacidad que tenga el cubeto. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cuando se puede escoger otro, o se debería escoger otro en la sección de envase. Entonces me quedo con cantidad 1, porque va a ser un cubeto, hablemos así, ¿no? Capacidad, lo que vaya a ingresar en el cubeto. Y la unidad sería La unidad toneladas, del volumen. el O volumen, sea, ¿verdad? si es que va a almacenar, o sea, el volumen que puede almacenar su cubeto. El cubeto. Ah, ya. Listo, gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, a ver, veamos. Chat. No, allá todavía no han terminado el deber, pero bueno, imagino que están en buen camino para terminar. Lo más complicado creo que es esto de la compatibilidad, pero de ahí no es muy... Y lo bueno es que ya se hace en el suya, sí. Ya, Inge, lo que pasa es que dentro del proceso sacan lo que es limalla, porque bueno, hacen la afilación de cuchillas. Sacan limalla, pero la limalla viene como para que no se caliente esta limalla, le están en la máquina le están utilizando agua y también un refrigerante. Esta limalla está mezclada con el refrigerante y con un poco de agua. Y no sé si el gestor, o sea, se lleva completamente eso, no sé cómo clasificar, porque tengo el agua y también tengo la limalla. No sé si el gestor, o sea, se lleva los dos o tengo que caracterizar a los dos como un desecho peligroso, tanto la limalla contaminada como el agua que sale de esta limalla. Como usted debe tener todo mezclado, ¿no es cierto? Entonces, debería eso Claro. caracterizar como un lodo. O sea, ahorita lo que usted tiene es un lodo. Y seguramente no va a encontrar en el Acuerdo Ministerial 142 agua o lodos con limalla, con refrigerante. O sea, no va a encontrar, no creo que encuentre algo así, porque no sabemos el refrigerante qué compuestos químicos tiene y ya es algo así súper específico. Entonces, lo que tendría que hacer usted es buscar hacer este CRTIB y ver las características de peligrosidad. A ver. Y
Eso es algo que sí es común que suceda, pero veamos aquí cómo podría llevarse el gestor. Veamos si hay como limalla o como escoria, que no va a encontrar como tan específico. Bueno, pero le tocaría, control B, hacer una caracterización de esos, buscar el CRT y B y después, verificar en lodos, o sea, buscar aquí en todos los lodos, en todas las categorías que tengan lodos, que casi todas tienen, buscar cuál es la que se ajusta más a su actividad y entregar los residuos a ese gestor. Eso le tocaría hacer, pero caracterizar a todo como un lodo en general, porque ustedes no van a separar el agua y los lodos y hacer dos CRT y B por separado. Entonces, sería mejor manejarlo de una sola manera y sacar este CRT y B de todo el material. Ya listo, Inge, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, entonces esto sí ha sido largo, esta sección. Ya, a ver. Espérenme un ratito, por favor, para compartirles la siguiente presentación. Inge, una consulta. La tarea que debemos entregarle hasta hoy en la noche es únicamente de un desecho, ¿correcto? Pero queda para mañana. Ah, ya, Ujú. ya está bien. Gracias. Ya, muy bien. Como hubo algunas personas que escribieron que estaba un poco largo, entonces mejor queda para mañana. Entonces justo ahorita se volvió loco mi internet. Ya, entonces el registro de generador tiene estas plantillas de etiquetas. Entonces ahorita vamos a hacer en unos 10 minutos. Vamos a descargarnos estas plantillas de etiquetas. Y ahora sí, por favor, ayúdenme haciendo grupos porque van a tratar de llenar esta etiqueta. O sea, de todo lo que han visto, van a tratar de llenar, ¿no? Tenemos la norma INE en 2266, recuerden que tenemos la INE en 2288, tenemos el acuerdo ministerial 142, ya llenamos ahorita todo el registro, entonces más o menos ya tienen una idea de, de todas estas normas, de qué es lo que tienen, para qué sirve, pero esto sí lo vamos a hacer en grupo. ¿Ya? Este ejercicio no lo van a enviar, únicamente después yo al azar les voy a solicitar que compartan, pero van a seleccionar un residuo y van a tratar de llenar esta plantilla de etiquetas de acuerdo a lo que dice en la norma, en la misma plantilla. ¿Grupos de cuántas personas, Gaby? De 5. De 5, está bien. ¿Cuánto tiempo para que hagan el trabajo? Ya, esto lo van a hacer en 10 minutos. 10 minutos. Y Ya. está en el aula virtual, pero con todo ya les envié también aquí al chat. Dice plantilla de etiqueta. Listo, Gaby. Cuando me avises, empezamos. Sí, ¿O después? ahorita puede ser. Listo, compañeros. Entonces pasamos a los grupos. Gracias, Jairo.
Aló. ¿Qué tal les fue con las plantillas? Me imagino que hubo secciones que tal vez no sabían cómo llenarlas o si o ya todos están medios familiarizados. Inge, nosotros tuvimos un problema, o sea, bueno, una inquietud en el momento de señalar el pictograma de reactivo. ¿Cuál es el pictograma de reactivo? Ya, verán, voy a compartirle la plantilla del etiquetado. Pero este ejercicio sí nos ayuda como a ver cuál es la información que nos solicitan. Y ahorita les voy a compartir la pantalla de la etiqueta para en estos 10 minutos avanzar un poco y el resto vamos a avanzar mañana. En el aula virtual está como tarea 3 llenar la etiqueta para sus residuos. Entonces, eso no lo vamos a hacer para mañana, sino va a ser para el día jueves. Mañana. Perdón, ya estoy con un día menos. Sí, para el día viernes sería eso. A ver. No, aquí. Ya. Entonces, esta es la plantilla que nosotros tenemos que tener antes de hacer el registro de generador. ¿Se acuerdan que nos decía el sistema que ya teníamos que tener la plantilla para que cuando lleguemos al punto de la plantilla ya solamente subamos? Entonces, bueno, primero dice nombre definido en el acuerdo ministerial 142. Si yo sigo manejando mis aceites usados, bueno, voy a buscarle aquí. Tendría que igual copiar y pegar el mismo nombre del acuerdo ministerial 142. Aceites.
Estaba como desecho no por fuente específica este aceite usado. Aquí está. Aceites minerales usados o gastados. Ya, esto de naturaleza de los riesgos también ya lo voy a emplear. Ya, entonces primero nos pide aceites minerales usados y gastados y la clave es NE03. Entonces, vamos a mi plantilla. Ya tengo el nombre definido en el acuerdo ministerial. ¿Perdón? Ya. Entonces la clave era NE03. ¿Se acuerdan la clave de mi desecho? Ahora dice pictogramas. Entonces dice aplicables para el desecho de acuerdo a las características CRT y B o las determinadas en el SGA. Entonces aquí nosotros tenemos, miren, en esta hoja tenemos los pictogramas. Entonces, ¿se acuerdan que según el acuerdo ministerial 142, mi residuo era inflamable y era tóxico? Entonces yo voy a seleccionar la que dice sustancias inflamables y esta dice sustancias tóxicas, este de aquí. Entonces esos van a ser mis pictogramas. Sustancias inflamables. Vamos a ver la parte de almacenamiento que hay estos se llaman rombos SGA. ¿Se acuerdan que el día de ayer vimos el video de los rombos con colores? Esos son los rombos de acuerdo a las características CRT y B. Esos rombos que era el anaranjado explosivo, etc. Y estos que son de color blanco, negro y rojo son los del SGA. Esto está en la norma INE en 2266. En el anexo F de la norma INE 2266, aquí están estos rombos que también están aquí. Entonces, yo voy a seleccionar mis desechos que son el pictograma que nos dice sustancias tóxicas y también sustancias inflamables, porque en el acuerdo ministerial 142 decía que los aceites usados tenían estas dos características de peligrosidad, entonces por eso me toca seleccionar estas dos. Para el caso de agroquímicos, si recuerdan, solo era tóxico, entonces solo iría este pictograma. Ya. Aquí nos piden nombre de la empresa, dirección, teléfono, fecha de envasado, cuando se envasó este residuo, peso, estado. En el caso del aceite usado sería líquido. Ya. Ahora dice descripción del desecho. Aquí dice, de acuerdo al proceso productivo, se debe detallar el origen de los residuos generados. Entonces, el aceite usado de esta empresa, tendría que poner, el aceite usado se genera en el mantenimiento de la maquinaria pesada. Ya. Ahora dice aquí, clase de peligro, la naturaleza del peligro para la salud, por ejemplo, sólido inflamable, cancerígeno, toxicidad aguda. Ya. La naturaleza del riesgo la da mi CRT y B. Entonces, este es inflamable, es una sustancia inflamable y tóxica. Y pueden poner según el acuerdo ministerial 142. Entonces, la naturaleza del riesgo es mi CRT y B. Esa es la naturaleza del riesgo. Ya. Esto le voy a dejar, no sé si alcanzo, les explico ahorita, si no le dejo para mañana, esto de la declaración del riesgo, porque esto nosotros tenemos que verlo en la INE en 2288. Esto, ya ahora. La incompatibilidad del desecho era igualito a como antes habíamos visto. Entonces yo ya la tenía hecha. Y como eso sí está súper claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está?
No se grabó. Ya. Bueno. Ya. Entonces yo tenía que era incompatible con gases. ¿Se acuerdan que era la división 2.1, la 2.3 y la 5.1? Era gases inflamables. Esta era la 2.1, división. Esto ya lo habíamos hecho y esto era de la INE en 2266, ¿se acuerdan? 2.1. Gases tóxicos. División 2.13. Y sustancias comburentes. La división 5.1 creo que era este. Entonces, esto sí estaba clarísimo, la incompatibilidad. Ya. Ahora, esto lo voy a dejar para el día de mañana, pero esta de medidas de precaución, instrucciones en caso de contacto o exposición, incompatibilidad del desecho, no, incompatibilidad no, sino declaración de riesgos, todo esto lo podemos ver en la INE en 2288. Pero como ahorita ya se nos acaba el tiempo, entonces esa sección la vamos a ver el día de mañana. Ya, ¿tienen alguna consulta? Aparte de estas que no hemos visto todavía. Del pictograma. El pictograma aquí dice, de acuerdo a las características CR, T y B o las determinadas en el SGA. Entonces, como no dice y las determinadas en el SI o en el SGA, es mejor seleccionar o las del SGA, que son estas roja, blanco y negro, o las del CRT y B, que son las de la norma INE, en las que vimos en el video de ayer. A ver, vamos a ver, hay unas preguntas. Dice, ¿cuál es el pictograma para reactivo? Vamos a ver si tiene aquí. Me parece que no hay aquí un pictograma, pero es un amarillo. A ver, veamos aquí para reactivo. Dice sustancia explosiva, inflamable, comburente, gas bajo presión. Ya, verán. Eso está en la... Aquí, sí, justo es lo que les decía. No sé por qué no hay el pictograma en la INE en 2266 de reactivo. Entonces, en ese caso, es mejor que usen... les voy a compartir la de reactivo antes de que se acabe. Ya, de pilas nos tocaría ver primero cuál es el CRT-IB en el INE, en el acuerdo ministerial 142, y según eso, pero me parece que es tóxico, entonces ese sería como ese signo de exclamación al revés, ese sería el pictograma de las pilas, pero tocaría asegurarse en el acuerdo ministerial 142. Y ahora déjenme ver, el de reactivos es uno amarillo, que estaba en la presentación de ayer. Porque no sé por qué en la norma INE hablan de reactivos, pero no le dan un pictograma. Y tampoco aquí en la plantilla no hay ningún pictograma para reactivo. Entonces yo busqué en el internet al inicio y encontré ese material. Ese pictograma que quiero indicarles aquí antes de que se acabe la clase. Ya, aquí está. Aquí está el pictograma de reactivo, pero esto sería como de la característica de peligrosidad. No sé por qué no hablan de reactivo, pero no le ponen como un pictograma en la INE en 2266.
igual deberíamos ver qué residuos son reactivos. También no he visto muchos residuos como tal que sean reactivos, pero sí debe haber bastantes también. Ya, ahora sí. Veamos más. Dice. Ya, la clase queda grabada en la plataforma. Sí, todas las clases están grabadas en la plataforma. Ya. Bueno, entonces eso sería todo. Ya me pasé unos minutitos, pero si tienen alguna duda, igual pueden ir revisando la plantilla. El día de mañana vamos a ver las secciones que son de la INEM 2268 y vamos a continuar con las otras fases que tenemos, que son de almacenamiento, disposición final, y vamos a ver también un poco el plan de minimización de residuos el día de mañana. Ya, bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana.